no mencionó, el presidente no mencionó el pacto eléctrico. No mencionó el pacto eléctrico, pero hizo anuncio directo a la instalación de 1040 megas nuevos de energía, 800 en Manzanillo y 240 en energías renovables. Aquí está el ministro don Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas en la República Dominicana. Bienvenido, ministro, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Todos ustedes son mis amigos, excepto Julio Martínez Pozo. El más amigo suyo. Lo que quería decir que tú eres su hermano. Ministro, El más amigo suyo. yo tengo una pregunta para empezar. Adelante. Ministro, hemos estado hablando en estos programas siempre. ¿Cuáles son los planes con Punta Catalina, ministro? Problemas, cierre, un tanque pichado. ¿Cuál problema, por Pero, Dios? situaciones, patrón. Ministro, ¿qué soluciones tenemos para Punta Catalina para que se quede prendida 2 años sin apagarse más nunca? Acuérdese, Virgilio, que es de venderla que se trata. Sí, pero Entonces, hay que primero ponerla a funcionar de forma correcta, pero ministro. como es de venderla, hay que ponderarla. Tremendo recibimiento de Julio. No, porque si usted dice Bien, que yo le voy a- no la va a vender. El camello, la historia del Le camello. voy a comentar 2 puntos. El primero es referente a su pregunta. Referida a su pregunta, Punta Catalina, la planta número 2, tuvo un daño en la caldera. Es la segunda vez que se produce ese desperfecto. La primera vez fue en marzo del año pasado, en la anterior administración, y duró casi 40 días. Después, en el mismo abril, tuvo otro desperfecto. Y ahora, en enero, a principios de enero, volvió y falló la caldera de la misma planta, la misma caldera. Se está haciendo una investigación de diferentes tipos a ver cuál es la causa raíz de esa falla en la caldera. ¿Qué ha dicho la empresa constructora, ingeniero? La empresa constructora ha estado a cargo de la reparación. Hasta ahora ha respondido a los requerimientos de la administración de Punta Catalina, pero nosotros estamos dando paso a ver si hacemos una evaluación para determinar la causa raíz, porque no es normal en absoluto que en menos de un año una planta nueva, la caldera que no se abre típicamente en menos de 10 años, antes de 10 años de trabajo, haya presentado estos problemas. ¿Está en garantía? Evidentemente, ¿Está en garantía todavía efectiva? está en garantía porque la aceptación definitiva está supuesto a producirse en el mes de abril. Jaime Aristi Escuder. Es bueno que usted le ministro, hiciera esa aclaración al patrón. Jaime Aristi No, Escuder yo lo dice, conozco, yo lo sé. dice, ministro Almonte, que una de las razones es que se han despedido, según él ha dicho, a los principales técnicos de esa planta y que eso pues pudiera causar una serie de problemas, y le ha recomendado tanto a usted como al administrador de Punta Catalina y al presidente Abinader reponer a todos esos técnicos que se habrían despedido de Punta Catalina. 2 cosas a eso, Julio. Número 1, en marzo pasado, siendo el administrador de Punta Catalina, se produjo el gran defecto y daño de la caldera número 2 y hubo que parar la planta por más de 40 días, y eso está en la prensa. Hay que preguntarle a él entonces si él despidió en ese momento a todos los técnicos, porque ellos tuvieron eso. Y también en abril se repitió. Y a pesar del daño de la parada en marzo del año pasado, y en abril, el 24 de abril, firmó la aceptación provisional de la planta número 2, a pesar de haber evidenciado desperfectos en partes mayores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que se ha despedido a todos los técnicos y yo decir que no, es una discusión. Yo invito a cualquiera de la prensa o de este medio que visite a Punta Catalina y le pregunte a los ingenieros y operadores de la planta desde cuándo están trabajando. La despedida de 2 o 3 e incluso la renuncia de 1 dentro de un conjunto de decenas de técnicos, no puede decirse que esa es la causa. Yo invito a periodistas de este medio y a cualquiera a que visite Punta Catalina y le pregunte a los ingenieros y operadores desde cuándo están trabajando. Ministro, don Antonio Almonte, escuchamos del presidente anunciar 800 megas en Manzanillo.
Entendí Manzanillo, puede ser Manzanillo y Puerto Plata. Usted describe ahora... Es en la bahía de Manzanillo. Manzanillo, sí. La bahía de ¿Es Manzanillo o combina Manzanillo y Puerto Plata? ¿Y dónde se focalizarían también los 240 megas de energía renovable? Son 800 megas a gas natural, incluyendo una terminal de gas en la bahía de Manzanillo, próximo al conocido muelle de Manzanillo. Es una zona propiedad del Estado, propiedad de la CDE, y será una licitación en la que empresas privadas participarán y construirán esas instalaciones, y el gobierno lo único que hará es comprar la energía. Los 240 megavatios renovables de solar y eólica en bruto son casi 800, pero en términos efectivos, por el problema del sol y el viento que no actúa de manera constante, en términos efectivos se estima que serán como 240. 800 más 240 significarían 1040 megavatios. Su valoración al pacto eléctrico que se firmó en esta semana aquí en el país. Esa es muy buena pregunta. Mire, se ha dicho que nosotros rechazamos... La pregunta era al viejo pacto eléctrico que él mismo había rechazado en el pasado. La firma del viejo pacto eléctrico. Se ha dicho que nosotros aquella vez rechazamos el pacto eléctrico por tales y tales cosas. En esencia lo que sucedió fue lo siguiente. En fecha 19 de febrero, el doctor José Ignacio Paliza envió una carta al entonces presidente del CES, Monseñor Agripino Núñez Collado, donde establecía lo siguiente, que debido a que el PRM había sometido, después de largas discusiones, unas 12 puntos esenciales para, entendí, enriquecer el pacto eléctrico, todos fueron rechazados. Y debido a esa razón, el PRM no podía comprometerse con un pacto en el cual él no había tenido reconocimiento de ninguna de sus propuestas. Y eso fue el 19 de febrero. En ningún momento nosotros planteamos rechazo al contenido de aquel pacto, de aquel documento, sino por lo que faltaba. Entendíamos que faltaban cosas esenciales. Ahora, esas cosas que faltaban eran cuestiones de responsabilidad del gobierno ejecutarlas. Y como hoy el PRM está en el gobierno, no necesita otra ronda de discusión para ejecutar eso, como es el caso de la transformación de la CDE, la eliminación de 2 de los 3 consejos de las EDE, la eliminación del consejo de la UERS y otras medidas que se están aplicando, muchas de ellas, y otras se van a aplicar. Entonces, firmamos el pacto hoy no porque desdecimos de ayer, porque ayer no cuestionamos el contenido de aquel documento. Lo que cuestionábamos era la ausencia de todas las propuestas que nosotros hicimos, o por lo menos no incluyeron ninguna. Y no podía el PRM comprometerse con algo en la que su posición y sus planteamientos no fueron incorporados. Entonces, no fue que nosotros cambiamos de opinión, es simple y llanamente que hoy aquellas cosas que reclamábamos respecto al pacto eléctrico lo podemos hacer. Y en segundo lugar, el pacto eléctrico que se firmó, su contenido no tiene ninguna línea que atente contra los intereses nacionales esenciales. Entonces, en síntesis, nosotros estamos de acuerdo con los consensos establecidos ahí y le incorporamos para ejecutoria del gobierno que está haciendo aquellas cosas que habíamos pedido que se incorporaran en el pacto eléctrico y no se hizo. Sí, Lenchi. Siguiendo con el pacto eléctrico, que por cierto no fue mencionado en el discurso del presidente Abinader, como destacara Martínez Pozo. Hay dos cosas que llaman la atención. Uno es el rechazo del sector social a la firma de ese pacto. Tienen un conjunto, todo un cóctel de alegatos bastante entendibles. El segundo elemento es lo que el mismo presidente anunciara, en el sentido de que él tenía oposición a una serie de artículos, pero aún así lo firma. Lo que yo entiendo sienta un precedente un poquito extraño, un poquito difícil. Puede ser un estilo de dirección, pero es el presidente diciendo no estoy de acuerdo, pero estoy firmando. Se puede traducir esto en el sentido de que el sector privado finalmente le tumbó el pulso al presidente, o como dice el sector social, que ese pacto fue destinado solo para el usufructo de lo que ellos llaman la oligarquía eléctrica. En absoluto, mi querido amigo Lenchi Vargas.
En absoluto. En primer lugar, es un pacto que resulta de más de 2 años de discusiones con casi todos los sectores del país, incluyendo el sector social. Y ese pacto, hacer un consenso sobre esa base tiende a ser bastante difícil e incluye posiciones de diferentes sectores. No es obligatorio que el presidente de la República ni ningún ciudadano esté de acuerdo 100% con los 212 puntos. Ahora, doctor, pero si es el acuerdo, si es el consenso que se hizo, el acuerdo que se hizo, usted tiene que respetar también alguna diferencia. Yo no estoy de acuerdo con puntos de ese pacto, por ejemplo. Ese pacto incluye la posibilidad de que empresas privadas participen en la factura y cobro de la energía. Yo no estoy de acuerdo y lo expuse en su momento en las discusiones, pero la mayoría estuvo de acuerdo, yo por eso no voy a rechazar el pacto. Ahora, ministro, Entonces, el presidente Abinader lo que hizo fue respetar la democracia. En segundo lugar, lo importante con relación al pacto no es usted decir que es un abrazo o un compromiso entre el gobierno y alguna oligarquía, sino citar del pacto, del documento del pacto, de los 212 puntos, ¿qué punto atenta contra el interés nacional? Contra la soberanía, contra la economía del ciudadano y contra la vigencia del sistema. Porque lo otro es una generalidad. Yo creo que es importante citar el punto tal del pacto es un atentado contra los intereses nacionales. En ese caso, cuando hagan eso, la discusión es mejor. En ese caso, ministro, ¿cuál es la suerte de la factura técnica? ¿Qué podemos esperar? Porque el punto, y yo discutí con usted y estuve de acuerdo con usted, que ese era el nodo fundamental de la discusión anterior. ¿Cuál es la suerte de la factura? ¿Qué es lo que vamos a pagar nosotros los dominicanos? Mi patrón social dice que será más alto. Mi patrón, usted debe dejar algún punto para el otro 27 de febrero, porque usted ahora mire, la tarifa, eso me lo metió usted a mí en la cabeza. No, la tarifa técnica, el pacto contiene una ruta de actualización o de modificación del sistema tarifario, que incluye una tarifa de referencia, una de transición y la última, la tarifa técnica. Pero ese es un tema que está contemplado en la propuesta de pacto y que ahora deberá comenzar, sobre todo, dice, a partir de un año, la modificación tarifaria. ¿Incluye el nuevo pacto eléctrico o el viejo pacto eléctrico, como dice Julio, algunas modificaciones a la compra de energía en el mercado spot? No, hasta tengo entendido, no. El sistema de mercado spot se preserva en el pacto eléctrico. Se preserva. En su esquema inicial. Lo que puede pasar es que con el desarrollo de nuevas generación, el precio en el mercado spot se reduzca sustancialmente y entonces no tenga ese gran peso que tuvo antes. ¿Lo está produciendo Catalina esa reducción del precio? Como no, la entrada de Catalina. ¿Cuánto es el porcentaje de reducción? Y Fernando Durán no va a decir nada. Debe la decir entrada de Punta algo. Catalina ha reducido sustancialmente. Durán está apretando cuartos. Claro. No va a decir nada Fernando Durán. El director del Banco Agrícola, don Fernando Durán. No vamos a ir sin que Fernando Durán diga algo. Usted ha soltado 5.000 millones en los últimos días, díganos algo. Pero hay que ver si en los últimos días o desde el inicio. Pero no quiere. ¿Qué es lo que pasa con Durán? Fue el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán. Fernando, un saludo por lo menos, patrón. Que nos explicara un poco cómo es que se han distribuido esos 5.000 millones de pesos a tasa cero. El presidente lo anunció en su discurso de toma de posesión. Cuando estamos hablando de tasa cero, estamos hablando de lo mismo que se anunció entonces, es decir, ¿son esos mismos 5.000 millones o se ha adicionado algo más a eso? Bueno. Hasta luego, ingeniero. Bueno, don Fernando. ¿Cuándo va el programa? En primer lugar, permítanme saludarlo y agradecerle esta oportunidad. Bueno, en realidad, como dijo, bueno, puede seguir. Adelante, no ocurre. Bueno, lo del, tal como el presidente había anunciado en su discurso inaugural, de que iba a crear un programa con un fondo especial, adicional a los fondos tradicionales que ya mantiene el Banco Agrícola, de 5.000 millones de pesos para facilitárselo a los productores a tasa cero. Hoy, el presidente y en su rendición de cuentas
menciona de que más de 12,000 pequeños productores ya han sido beneficiados con ese fondo. Yo creo que eso... Pero todavía no se han agotado los primeros 5,000. Sí, ya estamos prácticamente agotados. O sea, ya está comprometido, los 5,000 millones están ya totalmente comprometidos, para decirlo. Hay algunos programas, como por ejemplo el plan de recuperación que también anunció el presidente hoy de recuperar, de rehabilitar más de un millón de tareas de café que habían sido de alguna manera abandonadas y que por diferentes razones, incluyendo la existencia de las enfermedades que han atacado el cultivo en los últimos años, que han hecho que el país pase de ser un exportador de café, de haber exportado en ocasiones hasta $300 millones de café, a hoy día ser un importador de café. Sí. O sea, eso es una realidad que ha cambiado tremendamente, además de todo lo que eso implica para el cuidado de las montañas. Pero el café es un gran... ofrece mucha cobertura y protección a las montañas. Entonces es un cultivo importante desde ese punto de vista también. Y el presidente en un compromiso y en un plan que se ha elaborado conjuntamente con el sector privado, con los sectores productores de café, las industrias que procesan café, anunció hace unos meses en Rancho Arriba la existencia de 1.000 millones de pesos adicionales también para entregar, para financiar la rehabilitación y la siembra de nuevas áreas cafetaleras también a tasa cero. O sea que hay muchos planes en el sector agropecuario y si algo yo creo que el presidente deja claro hoy día es que es un presidente que tiene compromiso con la agricultura y el desarrollo del campo. El campo dominicano, además de ser responsable o de aportar a la seguridad alimentaria del país, también es un gran aportador en cuanto a la generación de divisas y en cuanto a la creación de empleo. Aspectos todos que son fundamentales de la estrategia de desarrollo del presidente Luis Abinader. O sea que yo creo que esas cosas, estos fondos, como lo cual hemos estado, ese fondo de los 5,000 millones de pesos a tasa cero, ha tenido también ha tenido una contribución, yo pienso, fundamental, y es el entusiasmo que ha creado, es la revalorización que ha creado de la agricultura y del interés de los sectores productivos rurales por la agricultura, de nuevo, por invertir y por beneficiarse de él. Pero este dinero se colocó como préstamo nuevo o se renegoció préstamos que estaban colocados a 8. No. Estos son préstamos nuevos. Este es un fondo completamente adicional. Los préstamos que están hechos y están acordados a las tasas. Estos son préstamos que se han acordado. Mencionarte algunos casos. Cuando nosotros llegamos, sí. Cuando nosotros llegamos al gobierno el 16 de agosto, el seguro agropecuario, Agrodosa, debía alrededor de 200 millones de pesos de los últimos 4 años. ¿Cuánto? Alrededor de 200 millones de pesos por siniestro a los productores que habían perdido su cosecha asegurada, que tenían su cosecha asegurada, pero que en los últimos 4 años, en los 4 años pasados, no se le había correspondido esa deuda. Nosotros le facilitamos recursos a tasa cero a Agrodosa y 800 pequeños productores se le pagó esa deuda que se tenía por los siniestros meteorológicos. En los almacenes de tabaco del Cibao, de Villa González, Navarrete y esa zona ahí alrededor de Santiago, Gurabo, habían 30,000 quintales de tabaco en las enramadas, quedado, que nadie lo quería comprar. Nosotros le facilitamos dinero de esto a tasa cero a las industrias del tabaco para que compraran esos 30,000 quintales. En La Vega, 2 cooperativas que producen arroz, Agroarroz y la otra cuyo nombre no recuerdo, le prestamos a unas 150 millones de pesos para que financiara su cosecha de arroz y a otras 100 millones de pesos para que financiara su cosecha de arroz. En todo el ajo que se sembró en Constanza,
que es poco todavía, porque era un cultivo prácticamente que se había abandonado. Todo el ajo que se sembró en Constanza se sembró con financiamiento a tasa cero. El poco arroz que se sembró en Miches, en el Ceibo, el poco arroz, todos los productores, los asentamientos de esa área recibieron tasa cero para sembrar su arroz, además de muchísimos otros servicios. O sea que la siembra de un proyecto de exportación de yuca, Copeyuca, en La Vega, se le facilitó 30 millones de pesos para que terminaran de instalar una procesadora para exportar yuca a Nueva York. En el tomate, que es una crítica que yo he oído, los pequeños productores de tomate industrial, que siembran como colonos de las tres grandes industrias, Linda, Victorina y Famosa, nosotros le facilitamos. Tradicionalmente, esas industrias le financian la cosecha a esos productores y le cobran una tasa de interés muy significativa, que se convierte en una carga financiera para esos pequeños productores y que se le descuenta a la hora y que forma parte de una reducción de ingresos del pequeño productor. Nosotros le facilitamos 378 millones de pesos a esas tres industrias que le facilitaron, para que le facilitaran el financiamiento de esa cosecha a tasa cero a unos 916 pequeños productores que se han beneficiado. Y eso significa, ¿cómo estamos? Y eso significa que esos pequeños productores, además de beneficiarse de un financiamiento sin intereses, también reciben el apoyo tecnológico, la transferencia de tecnología. Y al Banco Agrícola eso le garantiza la recuperación un 100%. O sea, Durán, ¿y no es preferible para el sector agrícola, agropecuario, agroindustrial, el factoring, la compra de la factura, garantizarle la compra de la factura, claro, pero que eso, prestarle a los agricultores? No, pero no es que hacemos las dos cosas. Los agricultores no duermen después que cogen un préstamo. No. Oye, eso es otro de los grandes programas del Banco Agrícola. El Banco Agrícola tiene en este momento más de 3.500 millones de pesos en factoring. Todas las actividades... 3.500 millones en factoring. 3.000. Todas las actividades de INAVIE, en su gran mayoría, porque hay cuatro grandes suplidores que tienen financiamiento del Banco Agrícola, que es la planta Aganta, que tiene 500 millones en Monteplata, que le suministra gran parte del desayuno escolar. Todo ese pago, esa factura, después van al Banco Agrícola y se les devuelve el dinero en forma de factoring. En Asua hay otra gran planta que también le suministra desayuno escolar, y hay cientos de pequeños suplidores de INAVIE que tienen factoring con el Banco Agrícola. Fernando Durán, lo he escuchado en toda su intervención hablar de los nuevos préstamos, de las políticas de nuevos préstamos del Banco Agrícola. Pero me gustaría saber qué política de tolerancia ha implementado usted en el Banco Agrícola en lo referente a los agricultores que ya tenían préstamos con el Banco Agrícola y que han sido afectados por la pandemia para poder cumplir. Mire, uno de los sectores más afectados fue el sector bananero en Mao. Nosotros, y no sé si ustedes han visto, hemos renegociado completamente la deuda. Otro sector, el de los invernaderos, también nosotros hemos renegociado la deuda. En San Juan de la Maguana, donde los pequeños productores de frijol también están muy endeudados, la idea de la tasa cero justamente fue que la situación de deuda, de compromiso ya pasado, no se convirtiera en un impedimento para recibir estos préstamos, y así se ha hecho. Eso está contemplado en el reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, don Fernando. Bueno, señores, yo creo que abrazo, debemos poner ya un punto y aparte. Luego cada uno de nosotros ya tendrá oportunidad de volver a leer el discurso del presidente Abinader, subrayarlo e irlo comentando por parte nuestros comentarios, tanto en el Sol de la Mañana como en el Sol de la Tarde. Así que en nombre de don Lenchi Vargas, de Ángela Costa,
de Virgilio Félix, de Humberto Paniagua, de Julio Martínez Pozo, en los estudios que están Daris Terrero y Ernesto Jiménez, a Lea y a todo el equipo de producción. Agradecer pues al Congreso que nos da siempre las facilidades para esta cobertura y a toda la gente que pasó por aquí. La verdad es que fue Algo un panel de grandes ligas. Fue un tribunal premium, Fue una tribuna premium. Fue un panel de grandes ligas. Así es que, señores, gracias a todos. Nosotros vamos entonces a dar paso a los colegas que están en Telefuturo Canal 23, que también harán su comentario y después harán el cierre de esta transmisión. No sea mezquino, menciona el tremendo trabajo que hizo Lea. Pero la mencioné, yo la mencioné. Parecía un Chambord dando carrera, Señor. Al equipo todo el equipo. Félix Sánchez le quedaba chiquito dando señores, carrera, Gracias a todos. Gracias a todos, bendiciones. Buenas tardes. Hasta luego. Justo reconocimiento a todo el equipo de